Telemax presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cóctel. La verdad es que es un placer que ustedes nos reciban allá donde se encuentra, en casa, a lo mejor está con la familia o en el trabajo, como quiera que sea. Finalmente esta es la galería de todos los sonorenses y queremos pues dar a conocer básicamente el trabajo que se lleva a cabo aquí en Sonora, pero por supuesto jamás cerraríamos las puertas ni la alternativa de poder ofrecer lo que pasa en México y en el mundo, porque el arte es el único idioma que realmente rompe todas las barreras entre los seres humanos. Por eso su importancia y por eso que para nosotros es muy importante pues compartir. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos, como ya es una tradición, con las efemérides culturales de sábado y domingo? Entendernos a través de la ventana del pasado nos hace entender mejor el mundo en que vivimos y reconocer a quienes lo han construido con belleza y creatividad. Por eso en Cóctel tenemos las efemérides de este fin de semana. Sábado 10 de enero. 1893. Nace el poeta y escritor chileno Vicente Huidobro, integrante de la corriente revolucionaria denominada creacionismo, la cual situaba al vate a la altura de un dios. 1957. Muere la escritora y diplomática chilena Gabriela Mistral, considerada entre las más grandes poetistas del siglo XX, Premio Nobel de Literatura en 1945. 2008. Muere el escritor y poeta oaxaqueño Andrés Enotroza. Destaca también como narrador, ensayista, orador, político e historiador mexicano. Domingo 11 de enero. 1801. Muere el compositor italiano Domenico Cimarosa, quien también se desempeña como director del Coro de Viena y es autor de la ópera El matrimonio secreto. 1843. Muere el abogado estadounidense Francis Scott Key, autor del himno nacional de su país. Y bueno, generalmente cuando las efemérides nos presentan hombres y mujeres que tenemos que destacar por algo, hacemos la sección del lápiz a la palabra, pero el lápiz se nos perdió. No sabemos dónde quedó. Quedó guardado bajo una llave. Le debemos el retrato de uno de ellos. Pero debo confesarles que fue particularmente difícil para mí este programa porque no sabía quién escoger. Había muchas posibilidades que en lo personal tenía la necesidad de compartir con ustedes. Andrés Enotroza, también tenemos a Gabriela Mistral y también tenemos a Marianela Walsh, a quien sí se las voy a quedar debiendo, y a Vicente Huidobro. Ni por dónde empezar, decía yo. Y al final de cuentas dije, a lo mejor ya alcanzo a hablar un poquito de todos. Vale la pena, esa es la idea precisamente de efemérides cultural. Y voy a empezar platicándoles que Andrés Enotroza nació en San Francisco, Ixhuatán, Oaxaca, y murió el 10 de enero del 2008, es decir, ahorita tendría 101 años. Murió en la Ciudad de México. Él fue poeta, narrador, ensayista, orador, escritor, político, bibliófilo, periodista e historiador. Perteneció a muchas instituciones, estuvo en la Academia Mexicana de la Lengua, en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Secretaría de Educación Pública, Instituto Nacional de Bellas Artes. Pero a mí lo que me encanta de la historia de él es que empezó su educación básica en Oaxaca, pero hasta los 15 años habló zapoteco. Y en ese momento, cuando empieza a hablar el español, se le abre un mundo totalmente distinto. Y empieza a trabajar para purificar su perfección en él. Y me acuerdo que yo muy chica escuché una entrevista con Andrés Enotroza y él platicaba que no solamente quería quedarse con el español, hubo algo que decía, yo tengo que conectar las dos lenguas. Y entonces se va a la Ciudad de México, donde durante muchísimo tiempo estudia en la Escuela Normal de Maestros, se dedica mucho a eso, pero después pasó a estudiar Derecho, no lo terminó, y al final estudia en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de México. Total que en 1927 comenzó a escribir por sugerencia de uno de sus profesores, nada más ni nada menos que por Antonio Caso. Y afortunadamente él lo hizo así y escribió leyendas y fábulas de su tierra zapoteca. Obviamente a partir de ese momento empieza a ensalzar mucho lo que es su tierra
Y escribió así su libro Los hombres que dispersó la danza, publicado 2 años después. Bueno, él ha tenido obras muy notables. Tuvo realmente la fortuna de escribir para nosotros, o la fortuna para nosotros, en periódicos, en gacetas, en revistas, y no solamente poesía, sino también ensayo, era periodista. Él recibió premios como la beca de la Fundación Guggenheim, la medalla Elías Zurawski, el Premio Nacional de Periodismo de México, la Presea de la Ciudad de México, Premio Internacional Alfonso Reyes, medalla Ponciano Arriaga, y además, créame, o sea, es innumerable en la cantidad de premios que obtuvo Andrés Ennestrosa. Y yo le quiero leer 2 fragmentitos publicados en 2 de sus obras más importantes, según dicen los especialistas. ¿Qué les parece? Y dice así: yo vengo como todos los hombres, de muy lejos, de muy abajo. Pertenezco a la despeinada, descalza y hambrienta multitud mexicana y he peleado, desde que me acuerdo, por ser mañana distinto al de hoy y pasado al de antier. Ser distinto cada día ha sido mi lucha, pero siempre con un horizonte y sin dejar de ser aquel que descalzo anduvo en su niñez. Y esta es un fragmento de la obra Retrato de mi madre, que a mí me encanta, por cierto. Digo, se los recomiendo mucho, está en internet, para que no tengamos pretexto de no leo porque es muy caro. No duró mucho aquel amor. 12 años después mi padre murió. Mucho tiempo para el sufrimiento, pero un instante para la dicha. Mi madre vivió llorando, después se secó las lágrimas y una gran resignación, refugio de mis 2 sangres oprimidas, ocupó el sitio del infortunio. Silbó el tren. Me monté en él y estoy seguro que lloró aquella noche todas las lágrimas que ante mí contuvo. Estoy seguro porque yo me siento anclado, igual que una pequeña embarcación a un río de lágrimas. Qué bárbaro, qué manera de escribir. Pues él es Andrés Ennestrosa, oaxaqueño, mexicano. Les recomiendo muchísimo, si tienen ganas de leer, de buscar, de meterse en otros mundos y otras formas distintas de escribir, búsquenlo a él. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Cóctel.